Bien, bueno, vamos arrancando entonces puntualmente con el contenido. Todos y todas tuvieron oportunidad de ver el texto que les dejamos de la organización y sus niveles, ¿verdad? Bien. Ustedes ya han visto en varias materias este concepto de organización. ¿Qué les sugiere que el autor, que en este caso es un autor francés, François Petit, qué les sugiere a ustedes que Petit nos está queriendo decir, hablar, presentar, cuando habla de la organización y sus niveles? ¿A qué se está refiriendo? Un pequeño comentario, aprovechando que no estamos presencial, si alguno de ustedes quiere tomar mate o hacerse un café o lo que sea, puede hacerlo. Yo tengo el mate preparado, por eso lo digo. Por ahí a organización en el sentido de grupos conformados por individuos que están distribuidos en diferentes áreas o niveles en este caso. Uh-huh. ¿El resto qué les pareció? O sea, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? O sea, como que la organización se sumerge en torno a varias dimensiones, Ajá. tanto física, tecnológica, económica. Bien, eso es válido, sí, es uno de los autores que plantea más ese tema. Cuando habla de los niveles de la organización, lo que está queriendo decir es que la organización se puede como separar, dividir claramente, que uno puede ver en la organización en la que estamos todos esos niveles por separado, claramente, o... No, que todos tienen una interdependencia. Ok, bien. O, ahí vamos, que si bien yo puedo descomponer, si bien yo puedo separar la organización en niveles, es solo a un efecto figurativo, solamente a un efecto de analizar cómo se desempeña el tiempo, cómo se evalúan los recursos, etc. Pero en realidad la organización es solo, digamos, la organización es un sistema. Lo dice al principio, cuando habla de sistema abierto. La organización es un sistema, es decir, distintas partes que están en interdependencia, se suele decir, ¿no? Por lo tanto, la idea de pensar en niveles de análisis, en niveles de elementos, en niveles de partes, es simplemente una creación analítica que necesitamos para poder explicar cómo las personas se comportan en un grupo, cómo el grupo puede definir en las personas comportamientos que antes la persona no tenía. A usted le habrá pasado hasta en un grupo de amigos o de amigas, che, ¿y vos por qué hiciste esto? Ah, mira, yo la verdad no lo sabía muy bien, pero como el grupo lo hizo, yo también lo hice. Ya. Se ha comprobado, y por ahí ustedes lo han visto, ustedes están cursando Recursos Humanos 1 ahora, ¿no? Lo van a cursar No, en el año que viene la tenemos. Bueno, en Recursos Humanos 1 van a ver que hay muchas variables del análisis del comportamiento del recurso interno, como se lo suele llamar al recurso humano, que tiene que ver con definiciones que toma el grupo de trabajo, ¿no? Es decir, yo por ahí trabajaría de otra manera, yo por ahí pensaría de otra manera, pero como el grupo que trabaja conmigo mayoritariamente lo hace así, bueno, yo lo hago así, ¿viste? Porque si no se van a terminar enojando conmigo. Esa idea de acoplarme a lo que por ahí no coincido, pero porque evalúo que es mejor no tener un problema que resignar lo que yo pensaba. Bien, todas esas situaciones hacen que la organización sea todo un sistema, y que la idea de descomponer en partes la organización es solamente analítica. No se puede en la práctica pensar
cómo la organización ve el tiempo, sin pensar, por ejemplo, cómo las personas trabajan en la organización. Porque la variable tiempo requiere necesariamente para aplicarse, para estudiarse, la ejecución de las personas. Entonces, lo que el autor está queriendo decir es, a ver, la organización tiene niveles de análisis, niveles de acercamiento, pero es un sistema. Es un sistema. Y ahí es donde desarrolla en esa teoría de los sistemas que si la organización es un conjunto de partes interdependientes, cualquier modificación, cualquier cambio en una de las partes podría eventualmente incidir, afectar el todo. Ojo, incidir o afectar a veces para bien, ¿no? Es decir, ahora después vamos a hablar un poquito de dónde trabajan ustedes o eso, pero digamos, por ejemplo, pensemos que trabajamos en una organización grande y vemos que la oficina de al lado, no sé, por decir algo, algo que se da ahora, después de la pandemia vino y el primer día de trabajo dijo no, vamos a sacar todos los escritorios, vamos a desinfectar, vamos a limpiar todo. Eso, que por ahí significó que el trabajo se haya hecho más tarde, que el trabajo se haya hecho de otra manera, por ahí es visto en otras partes de la organización como que, che, mirá, los de allá hicieron esto, vamos a hacer nosotros porque si no vamos a quedar como que no nos importa nada el coronavirus, cosas así. O sea, no necesariamente cuando hablamos de cambio, cuando hablamos que el cambio en uno de los elementos, en una de las partes de la organización, va a incidir, va a afectar a otra parte, no necesariamente lo asocien con algo negativo. Tendemos, dicen los psicólogos, tendemos a asociar el cambio como con tipo blanco o negro. O el cambio es para estar re bien y rearmonizado con el mundo, o el cambio es porque prácticamente me voy a hundir en el subsuelo. Y no. La vida ha demostrado que la gran mayoría de los cambios que hacemos las personas, muchas veces incididos por el grupo, que la mayoría de los cambios que hacemos las personas tienen como límite no salir de cierta situación de previsibilidad. Es decir, no nos tiramos a la pileta sin chequear que algo de agua haya, como regla general. Entonces, lo que el autor nos está queriendo decir, y si quieren vamos siguiendo el texto, cuando se pregunta ¿en qué sentido la organización es un sistema? Es la primera pregunta que se hace, lo está queriendo decir en ese sentido, en que descomponemos solo para analizar la organización, pero la organización es un todo que se mueve más o menos vertebradamente. De hecho, nosotros no lo vamos a ver, por ahí no creo que ustedes lo hayan visto de alguna manera. Hace muchos años atrás, uno de los enfoques para estudiar las organizaciones era el enfoque biologicista, que igualaba o trataba de igualar a la organización con una especie de ser vivo, ¿no? Entonces, el esqueleto era la estructura, las personas eran los órganos, etc. Digamos, eso duró durante algún tiempo, fue furor, después obviamente la sociología se dio cuenta que la organización puede tener fenómenos parecidos a la biología, pero de ninguna manera, la riqueza del comportamiento humano dentro de una organización, para bien o para mal, nunca puede ser igualada a el comportamiento de un ser vivo que estudia la biología, ¿sí? Bien. Entonces, a eso se refiere el autor cuando nos habla de la organización como un todo, que es un poco la idea, digamos, de este primer encuentro, que normalmente vemos a la organización como un todo, digamos, bastante lineal, bastante coherente, bastante pacífico, diría yo. Y normalmente las organizaciones son, bueno, bastante lo contrario a eso, ¿sí? Normalmente son áreas que se contradicen con otras, normalmente son
expectativas que no encuentran un viso, digamos, de sustentabilidad, ¿eh? Y si nosotros nos vamos a dedicar a la comunicación externa de las organizaciones, a la que vamos a llevar hacia el afuera, hacia el contexto, bueno, esas situaciones las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que de alguna manera poder filtrar para, ¿cómo decirlo? No vender que nuestra organización es la mejor y al poco tiempo tener que salir con un mensaje poco más, poco menos contradictorio. Es decir, las organizaciones son fenómenos complejos, ahora vamos a explicar un poco esa palabra, son fenómenos complejos, pero cierto grado de tensión, cierto grado de diferencias en la dinámica de las organizaciones podría ser vista como un elemento que dispare, digamos, valores positivos. Es decir, no, en la medida en que no estemos todos de acuerdo, ¿sí?, podemos pensar cosas distintas hacia adelante. Es decir, normalmente las grandes coincidencias son un valor importante. Ahora bien, no podemos coincidir siempre y en todo en la organización. Hay un momento que tenemos que pensar distinto. O sea, esto que está haciendo el otro sector no me parece bien, esto que vamos a transmitir o vamos a comunicar no está bien, porque más tarde o más temprano va a surgir algún problema. Es decir, normalmente tendemos a ver que cuanto más pacífica sea la organización, como que más acoplada, más funcional es. Y no necesariamente es así. A ver, tampoco quiero decir que tenemos que vivir de lío en lío en la organización todos los días, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a ocupar solamente de los líos y los problemas, nunca vamos a llegar a crecer o a avanzar o a producir el bien o servicio para el cual estamos en la organización. Pero no asocien cambio necesariamente con un valor negativo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces, esa interdependencia de la que habla el autor se da hacia adentro de la organización, ¿sí?, de los elementos, pero también el autor dice que la organización tiene una interdependencia con el medio, con el contexto, con el espacio en el cual debe articular. Y ahí es donde habla de los inputs, es decir, de las variables que ingresan a la organización, cómo la organización las transforma y cómo salen de la organización, en lo que el autor llama outputs. Básicamente son flujos, son corrientes. En la organización ingresan productos, bienes, servicios, personas. Bueno, todo eso se va transformando en función de el objetivo que tiene la organización de la producción de un determinado bien o servicio. Esa idea de sistema que da el autor es la que él llama la idea de sistema abierto. Es decir, un sistema que debe moverse en función de influencias que tal vez no salgan del adentro, no salgan del entorno, de adentro de la organización, sino que vienen del entorno. El ejemplo más claro que podemos dar es la situación COVID, es decir, nadie, ninguna organización estaba preparado para semejante cambio en el contexto. Nadie. Bien, eso la organización no lo puede prever, pero tampoco puede bajar la persiana y decir, no, a mí el COVID no me va a afectar. O sea, lo que se sucede en el ambiente externo siempre va a incidir, a veces más, a veces menos, en la organización en la que estemos. Es un poco, ¿vieron lo que le pasa bueno, básicamente a ustedes que son jóvenes, dicen, no, bueno, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Es decir, cuando el padre, la madre o la pareja dice, no, no andes en moto, no hagas esas cosas, bueno, a veces la organización también tiene esa idea, digamos, ¿no? De que lo que el medio ambiente está pasando no va a llegar a la organización. No, porque total nosotros tenemos, a principio de la cuarentena, por allá por marzo del año pasado, uno escuchaba
un montón de, no, pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos nuestros proveedores, vendemos, y nada, y después esos proveedores tuvieron que cerrar, y esos que nos compraban tuvieron que cerrar, y nos encontramos con que, ya sea un pequeño restaurante o una gran empresa, nos encontramos con que no podíamos ni abrir la puerta. ¿Sí? Entonces, esas situaciones es muy difícil anticiparlas, pero tampoco debemos creer que la organización puede escapar de alguna manera al contexto. Normalmente el contexto, más tarde o más temprano, se nos acerca. Y si nosotros lo que vamos a hacer en esta materia es pensar los mensajes, la política comunicacional de la organización hacia el afuera, bueno, tenemos que tener en cuenta muy bien qué podría estar pasando en el contexto. ¿Qué podría estar pasando en el contexto? Bien, después el texto tiene, ustedes habrán visto ahí cuando habla de la prisión, eso obviamente pásenlo. Y el autor continúa con la idea de grupo. Mi idea no es avanzar mucho con el concepto de grupo porque ustedes tienen una materia que es psicología grupal, ¿no? ¿No? Me parece que no, yo tengo psicología el año pasado y creo que no era apuntado a lo grupal. Ah, ok, pensé que tenían una materia que era psicología de grupo. Bueno, por ahí he visto mal en alguna reunión de cátedra. Bueno, hacemos un pantallazo, algo dijimos hace un ratito. Las personas, cuando participamos de una organización, normalmente tenemos de entrada definido lo que se llama un grupo formal. Es decir, uno podría decir rápidamente, grupo formal es lo mismo que grupo de trabajo. Rápidamente, es decir, ¿cuál es mi primer grupo formal de contacto en la organización? Mis compañeros de taller, mis compañeros de la oficina, en el caso de ustedes, los compañeros del aula, cuando había aula física. Bien. Eso es lo que podríamos llamar grupo primario, grupo formal. Es aquel con el cual yo forzadamente tengo que estar en contacto. Ahora bien, a la par de ese grupo formal o de ese grupo de trabajo, vamos desarrollando en las organizaciones lazos, vínculos, afectividades, simpatías con otras personas que son de otros grupos. Bien, a esa pertenencia, a esa identificación, a ese vínculo con esos grupos que no son definidos formalmente por la organización, los vamos a llamar grupos informales. Y son aquellos grupos en donde la persona se expresa más auténticamente. ¿Por qué? Porque yo con mis compañeros de trabajo me puedo llevar bien, me puedo llevar mal, pueden ser de Boca, pueden ser de River, pueden ser de una idea política, pueden ser de la otra idea política, pero no nos podemos derrotar, herir o eliminar. Son mis compañeros de trabajo, me los tengo que, ustedes habrán escuchado, mucha gente dice, bueno, yo voy al trabajo y hago mi trabajo y trato de no hablar mucho. Bueno, ese es el grupo formal. El grupo informal es aquel con el cual yo me vinculo con alguna identificación. Con alguna identificación. Me resultan cómodos porque, digamos, son del mismo equipo de fútbol, me resulta grato estar con ellos porque piensan políticamente lo mismo, me resulta grato estar con ellos porque son despelote y les importa nada, y la verdad que yo para aflojar tensiones me viene bárbaro eso, porque acá en la oficina demasiado presión nos meten. Bueno, eso es el grupo informal, el que se define a partir de mis alianzas propias, de mis simpatías. Hay grupos que actúan como protección, es decir, no, en la oficina, no sabés, yo tengo temor, pero vengo a este grupo que me da seguridad, me dice, no, tranquilo, no pasa nada. Caso típico, por ejemplo, cuando en las compañías grandes se habla de los famosos planes de retiro voluntario, ¿no? Que ustedes saben es una manera elegante, encubierta de decir despidos un poco a la fuerza. Bueno,
Muchas veces situaciones hace que uno sienta, no, los más jóvenes, por ejemplo, dicen, no, mira, nos van a rajar primero a nosotros, porque somos los que menos indemnización tenemos, o sea, menos plata nos tienen que pagar. Entonces, por ahí ese temor mío, me crea lazos, me crea vínculos con personas, con un grupo con el cual yo nunca me hubiera sentido muy cómodo o muy cercano. ¿Sí? Los grupos informales son normalmente la primera fuente de información que vamos a tener en la organización. Es lo que normalmente se llama radio pasillo. Bueno, eso, que no es nada prolijo, no hay que egresar de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UBA para darle importancia a la radio pasillo. Ustedes como profesionales de las relaciones públicas sabrán un montón de cosas, ¿sí? Pero hay momentos en los cuales para el ejercicio del trabajo van a tener que ir a abrevar, por no decir van a tener que ir a buscar, che, ¿qué está pasando? Bueno, muchas veces ese radio pasillo es la comunicación informal, que da cuenta de la real realidad. Había un sketch hace muchos años, ustedes eran chicos, había un sketch de un humorista que todavía vive, pero está muy viejo, se llama Antonio Gasalla, que hacía de una periodista que hablaba de la real realidad. Bueno, muchas veces la real realidad es esa que pasa por fuera de los circuitos formales, de los canales formales de comunicación. Bien, por eso es importante lo informal. Porque se nos puede convertir, en algún momento se nos va a convertir en un elemento de fuente de información para nuestro trabajo. A ver, si todos los días necesitamos que nuestra fuente de información sea lo informal, quiere decir que la organización está trabajando muy mal. O sea, tiene que ser en ciertas situaciones, frente a determinados tiempos, frente a determinados temas. Si yo como estoy en el área de relaciones públicas, relaciones institucionales, comunicación corporativa, lo que quieran, y no me entero nada de lo que pasa en la organización, porque digamos, lo único que recibo de mis jefes es una gacetilla que está todo bien, y esto es lo que tengo que publicar, en realidad estamos funcionando mal. O sea, lo informal puede servir en ciertos momentos, puede ser enriquecedor, pero no puede ser nuestra fuente de información, porque ahí en realidad la organización tendría que reestructurar todo su circuito de información. ¿Sí? Bien. Por eso es importante esta idea de los grupos, porque con los grupos informales creamos algo que se llama intersubjetividades, es decir, identificaciones. Y eso es importante. Perdón, Marcelo, se me cortó. Formamos la intersubjetividades. Es decir, creamos lazos, el autor habla de solidaridad, de participación, de identidad, es decir, creamos lazos con esos grupos informales que no necesariamente las crearía si solamente mis vínculos estuviesen definidos por lo formal. Por lo tanto, entre el individuo, entre la persona física, entre el trabajador o trabajadora que va a la organización y la organización, la articulación, lo que media, es el grupo. Es más, es muy probable que si ustedes son jefe de un área y lo llama el gerente, no les pregunte, che, ¿qué piensan las personas que están en tu oficina de este rumor de que nos vamos a asociar con la empresa tal? Es muy probable que diga, che, ¿y tu grupo cómo ve el tema? ¿Sí? Es decir, eso parece sutil, no nos damos cuenta cuando estamos en el día a día, pero la organización también piensa en términos de grupo de trabajo. De grupo de trabajo.
¿sí? Pero también piensa en términos de grupo. De alguna manera, la organización advierte que ciertos fenómenos se expresan también a nivel grupal, que individualmente yo no voy a contestar, que individualmente me voy a quedar callado, ¿sí? Pero que cuando estoy en el grupo me permite, digamos, cierta tutela, o me da cierta tutela, cierta protección. Eso sucede en todos los órdenes. Alguna vez cuando éramos adolescentes y volvimos alcoholizados a casa, seguramente parte de la explicación con nuestros papás o nuestra mamá, no, pero estábamos con los chicos. Bueno, lo que estamos queriendo decir es que el grupo avalaba esa conducta. ¿Sí? Individualmente no me animaría, pero bueno, si volvemos todos en pedo, digamos, disculpen, si volvemos todos en pedo, cada uno a nuestra casa, es como que no está tan mal. ¿Sí? Bueno, eso también funciona en las organizaciones. El grupo permite justificar algo que individualmente nos sentiríamos reticentes a hacer. Y no saben cómo se da eso en las organizaciones, ¿no? Después, ese tema, ustedes lo pueden profundizar en alguna materia, pero ese grupo va a construir un líder, ¿sí? Que va a ser el que representa el grupo, el que lleve la voz cantante. En psicología social, por ejemplo, Pichon Rivière desarrolló toda una teoría de que los grupos construyen un líder, pero también construyen algo que ustedes seguramente escucharon, se llama chivo expiatorio. Bueno, si las cosas no salen bien como pensábamos, ¿de quién es la culpa? De él. No. Todas esas cuestiones se llaman subjetividades del grupo. Escapan en nuestro tema, escapan en nuestra materia, son muy interesantes si van a trabajar en organizaciones, son muy interesantes. En alguna materia es muy probable que lo retomen o lo vean. O si no, ustedes tienen materias optativas, pueden, digamos, como elegir materias optativas. Bueno, si hay alguna materia vinculada con grupos, con psicología grupal o eso, yo les sugiero que la anoten, que la cursen. Bien, hasta acá vamos. Último temita antes de hacer 5 minutitos de recreo. El autor continúa hablando de la idea de organización e institución. Yo entiendo que eso ustedes ya lo vieron en algún otro lado. La institución es lo formal, el conjunto de normas, de valores, y la organización es el instrumento, la herramienta que tiene la institución para materializar esos valores. Por decirlo con un ejemplo, la institución salud se ve, se advierte en la organización hospitales, sala sanitaria, facultad de medicina, colegio de médicos, etc. La institución familia se ve en el matrimonio, el divorcio, el matrimonio igualitario, la adopción. Es decir, la organización es la que pone en práctica, la que evidencia los valores definidos por la institución. Ese juego es interesante, a nuestra profesión no alcanza, no aplica mucho, porque tiene que ver con otro juego de fuerzas, con otra situación, ¿sí? Nosotros vamos a manejar valores o parámetros estandarizados en la organización en la que estamos. Muchos no necesariamente pensamos en la institución a la cual representamos, porque es como muy abstracta la institución. Es como muy abstracta. Bien,